Hola, ¿qué tal mis hermanos? Buenos días en este día miércoles ya para compartir la palabra del Señor. Aleluya, bendito sea Dios. Gracias por estar compartiendo el devocional, por suscribirse a nuestro canal. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Juntos vamos a llegar a más y más personas cada día. Comparta la palabra de Dios. Estamos estudiando y leyendo el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, y hoy nos toca el versículo 24, parábola del trigo y la cizaña. ¿A qué hace referencia esta parábola? ¿Qué quiere decirnos el Señor Jesús o qué quiere explicarnos el Señor Jesús? ¿Qué es el trigo y qué es la cizaña? De eso aprendemos juntos. Venga conmigo y leamos la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, versículo 24. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que la siega y el tiempo de la siega, y en el tiempo de la siega yo les diré a los segadores: recojan primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Esta es la segunda parábola, dice aquí el Señor Jesús. Les refirió otra parábola. Y ahora la atención de los discípulos es mucho mejor, porque ya le habían preguntado: ¿por qué enseñas en parábolas? Y el Señor Jesús les había explicado paso por paso la parábola del sembrador, que es la más importante de entender. Una vez que entendieron esa parábola del sembrador, ellos estaban listos para entender las siguientes. Y ahora les está hablando una parábola más, la que conocemos como del trigo y de la cizaña. Esta parábola hace hincapié de que vivimos en un mundo que no todos recepcionarán la palabra del Señor, que tanto Dios como Satanás tienen seguidores y que los seguidores de Satanás, o como los llama aquí el Señor Jesús, los hijos del malo, se mezclarán entre el pueblo de Dios para oponerse a la verdad de Dios. Es decir, Satanás plantará sus seguidores para resistir el reino de Dios, no para ayudar a la extensión del reino de Dios. Por eso es que el Señor Jesús dijo en alguna oportunidad: el que conmigo no recoge, desparrama. Si alguien en la obra de Dios está oponiéndose a la obra de Dios, está oponiéndose a la extensión del reino de Dios, téngalo por seguro que este es alguien que ha sido enviado por el diablo. Por eso las congregaciones, las iglesias, las predicaciones por medio del internet necesitan ser examinadas y tener muchísimo cuidado. No todo aquel que está entre el pueblo de Dios y predicando entre el pueblo de Dios es alguien enviado por el Señor Jesucristo. Hay un sinnúmero de sectas en este tiempo, con toda clase de nombres. Algunos llevan nombres cristianos, como la de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que toman el nombre de Jesucristo, pero no tienen nada de cristiano. Hoy se habla de una diosa madre, y están entre los cristianos, y como los cristianos no leen la Biblia, como los creyentes no le prestan atención, no han entendido la palabra de Dios, terminan involucrados en cualquiera de estas sectas que aparentemente son cristianas. Es decir, Satanás trabaja también para detener el reino de Dios, y esta es la esencia de esta parábola.
los hombres vinieron y le dijeron al Señor: pero Señor, tú sembraste buena tierra, ¿de dónde pues ha salido esta cizaña? Y el Señor les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos entonces le dijeron: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y aquí la respuesta que hoy debería hacernos pensar bien. No sea que ustedes al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. El discernimiento que tienen que tener los hombres de Dios, pastores, ministros, hombres que han sido puestos por Dios en la iglesia, tienen que darse cuenta, tienen que estar pendientes cuando alguien es una cizaña y cuando alguien es trigo. Un nuevo creyente puede cometer muchos errores en su proceso de discipulado, pero la persona, el que lo está discipulando, la iglesia donde está congregando, tiene que estar atenta, discernir qué está pasando con este hombre, con esta mujer. ¿En su ignorancia está haciendo estas cosas o premeditadamente? Es una cizaña, es una siembra de Satanás en medio del pueblo de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque probablemente sea alguien que en su deseo de conocer y de hacer cosas, él pueda estar impulsivamente haciendo algo dentro de la obra de Dios, pero no significa que sea cizaña. De allí es que tenemos que tener el discernimiento correcto. Hay cosas que van a ser muy visibles con una cizaña. Primero, socavan la autoridad de la palabra de Dios. Es decir, siempre están oponiéndose a la palabra de Dios. Tienen sus propias interpretaciones de la Biblia y se oponen a todo lo que tenga que ver con la autoridad de Dios. Cuando alguien dentro de la casa del Señor se opone a la predicación del evangelio, se opone al discipulado, se opone a los pastores y a la gente que está en autoridad, hay que tener muchísimo cuidado. También estos enviados y sembrados por Satanás en las iglesias no aman la buena doctrina, la doctrina correcta. Están tratando de incluir dentro de la iglesia doctrinas extrañas, doctrinas falsas, doctrinas incorrectas, doctrinas que de dónde las han sacado, dónde las escucharon o dónde las aprendieron, pero están allí tratando de adentrar pequeñas enseñanzas que en algún momento detienen al pueblo de Dios, lo hacen estar allí satisfecho y no dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor Jesús está diciendo: tengan cuidado con aquellos que se resisten al reino de Dios, que promueven la injusticia, que promueven el engaño, que promueven el levantarse contra la autoridad de la palabra de Dios. La máxima autoridad para nosotros los creyentes es la palabra de Dios, es la Biblia. En la escritura, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, no le agregamos ni le quitamos. No es el libro escrito por un gran hombre, por un profeta. No es un libro que nos guía nuestra vida. No es un libro escrito por alguien que puede haber sido muy inteligente, muy importante y hasta muy santo, pero es simplemente su punto de vista. Ya la Biblia fue escrita y nosotros nos debemos a la palabra del Señor. Por eso, si usted comienza a escuchar nuevas enseñanzas, y la Biblia dice que en los últimos tiempos los creyentes tendrán comezón de oír cosas nuevas, cosas que le parecen interesantes, pero que no tienen nada de Biblia, no tienen nada de procedencia de Dios. Las sectas van a venir a tocar su puerta. Allí van a golpearle, se van a poner cerca de su iglesia. ¿Cuál es la finalidad? Impedir que el trigo pueda producir fruto. Pero dijo el Señor Jesús, terminando esta parábola: no se preocupe, porque llegará el día en que enviaré mis segadores, y los primeros que serán cosechados será la cizaña, serán atados en manojos y serán quemados. Luego viene la verdadera cosecha, recoger el trigo para llevarlo al granero de Dios. Que cuando Dios venga y sacuda su vida, usted no sea cizaña, sino sea trigo, tenga peso, tenga madurez, tenga consistencia, y entonces Dios vendrá por usted para llevarle a su granero.
Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar todo el devocional. Mañana nos estamos escuchando. Que Dios les bendiga. Gracias por compartir. Haga llegar este devocional a más personas. Compártanlo en sus grupos, compártanlo en sus redes sociales y así la palabra de Dios va a correr. Que Dios les bendiga.